Suerte nuestro invitado, por fin. Por suerte. Hoy estamos con Rafael Garay, economista. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias por acompañarnos. Director de estudios de Felices y Forrados. Y hablando de forrados, vamos a hablar de las deudas. Rafael, hemos salido a la calle, le hemos preguntado a la gente cuáles son los tipos de deuda más comunes. ¿Qué pasa cuando pido un crédito de consumo para pagar una deuda? ¿Por qué nos endeudamos tanto los chilenos, Rafa? ¿Por qué tipo de cosas? Mira, fíjate que tiene mucho que ver con un consumo, yo diría, poco reflexionado. Y que tiene que ver fundamentalmente por la época o por el momento de desarrollo del país, con electrónica, con bienes de consumo, con ropa, que son los mismos patrones que tenía Estados Unidos antes y que lo llevaron a un nivel de sobreendeudamiento a comienzos de los 80 que fue brutal. Sí. Estamos siguiendo más o menos un poco el mismo patrón. Y uno se pregunta esto de cómo salir de las deudas, ¿cierto? Tengo una deuda por aquí y quiero pagarla, entonces me endeudo por otro lado. ¿Una deuda más grande sirve para pagar las más chicas? ¿Es un buen sistema ese? Depende de la tasa y depende, y ahí yo diferencio un concepto. Una cosa es repactar, que es lo que todo el mundo trata de hacer en un momento cuando está, digamos, muy agobiado, de lo que es renegociar. Que hay formas de renegociar que es distinto que el repactar, porque el repactar es lo que te ofrecieron y te hizo nada. Esa es la famosa... Pero hay una pequeña forma... Esa es la famosa bicicleta, ¿no? El pedir que una deuda... la bicicleta... Mira, la gente en la calle habla de la bicicleta. La bicicleta es eso. Y te pregunta cosas, mira. Tenía un préstamo de 3 millones y hice otro préstamo a otro banco para cubrir esa cuenta y estoy pagando como 9 años. O sea, estoy pagando el doble del préstamo que yo tenía de antes. Sí, en una oportunidad tomé un crédito para pagar otro, pero creo que fue un gran error haberlo tomado en esa oportunidad. Pedimos un crédito y al final pedimos otro para poder cancelar ese primer crédito y salió peor. A ver, lo que más se repite entonces, Rafael, es esto de que se pide un préstamo para tapar el otro, un préstamo más grande. Esa es la bicicleta. Tenemos pizarrita, tenemos de todo para que a la gente le quede muy claro cómo se tiene que hacer. ¿Vamos a ir? ¿Qué hay que hacer entonces para salir de esta bicicleta o cuáles son los errores más comunes? El típico ejemplo de la bicicleta es que al final uno, ya sea para consumo o porque pide un crédito para fines generales o porque tiene muy endeudada, por ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿cierto? Ya tiene un monto, vamos a poner cualquier monto 1 millón. Supongamos que esto es tarjeta de crédito, 1 millón. Esto, por simplicidad, le aplica la tasa máxima convencional, o sea, eso quiere decir un 59% al año. Que es una usura, disculpa que te lo diga. O sea, en Chile no, pero en la mayoría de los países sí. Bueno. Entonces resulta que si tú no pagaste nada, debes 1.590.000 a final de año. Si no fui pagando, si no fui abonando, digamos, ¿cierto? Claro. Pero el punto es que si tú quieres pedir un crédito para pagar la gente hace... A ver, primero, se tiene que financiar una tasa muy cara, o sea, muy similar. Pero aparte de eso, la gente hace otra cosa y es aprovecha a pedir un poquito más. Porque eso poquito más puede consumir. Entonces al final esta cuestión se transforma en algo así como 3 millones. ¿Cierto? Con la misma tasa del 59. Rafael, ¿cómo te sale? ¿Qué alternativa tengo yo precisamente para no pedir esos 3 millones y poder, tú decías, hay dos alternativas y hacías la diferencia, repactar y renegociar, que son dos cosas distintas. ¿Qué son y qué alternativas se ponen sobre la mesa? En este escenario vamos a ver lo que es repactar. Ninguna de las dos implica pedir otro crédito, ¿no? No. Te quedas con esta institución. Ya. Esta es una institución X, ¿cierto? Que es con la cual a te la has que le endeudado. Y lo otro es renegociar. Renegociar es más dolorosa, pero mucho más eficiente. Aquí voy a explicar por qué. ¿Por qué? A ver. Cuando digo repactar, voy donde esta institución financiera X y le digo, ¿sabe qué? No puedo pagar. Entonces, ¿qué alternativas me da? Bueno, te van a tirar muchas más cuotas, te van a dar todos los costos de cobranza, porque seguramente ya vienes con morosidad, etcétera, y te van a dar cuotas altísimas y mucho tiempo. Entonces, ese es el peor escenario porque es donde quedas mucho más endeudado, mucho más apalancado. Cuando tú renegocias, tú te preparas para esto. Aquí es donde generalmente alguien te asesora, alguien te orienta. Entonces tú dices, por ejemplo, voy a tener que hacer una cuestión dolorosa, voy a tener que vender la segunda tele que tengo en la casa y con esa segunda tele tengo, no sé, 200 lucas. Y con esas 200 lucas voy donde el mismo acreedor y le digo, sabes que no te puedo pagar, pues no tengo la plata, pero renegociemos. Yo te pongo al tiro 200 lucas y hagamos un esquema donde la tasa de interés sea un poco más baja y la cuota un poco más baja. Voy con un plan de pago. Exactamente, te preparas para eso. Por eso hay un espacio de negociación. La repactación es lo que te entregaron y si no lo aceptas te vas a ir a cobrar. ¿Y esa cuota mínima que se entrega a veces que dicen tenemos una cuota mínima que uno puede pagar a lo mejor y de ahí empezar a renegociar? El caso de las tarjetas de crédito, Sí, el pago mínimo. Mira, el pago mínimo es la forma de eternizar tu endeudamiento y pagar permanentemente el máximo de intereses. Y nunca ir haciendo bajar tu deuda. La gente que tiene deuda está llamando, quiere preguntar. Ricardo desde Puente Alto. Buenos días, Ricardo. Aló, hola, buenos días. Mira, mi problema es que estoy en la duda entre pedir un crédito o pagar con la línea de crédito, porque me han dicho por ahí que la línea de crédito es lo más caro, que conviene más pedir un crédito de consumo que pagar por la línea de crédito, porque esta te cobra mensual, ¿es así o no?
Sí, a ver, lo que yo te diría, buenos días, es lo siguiente. Tú tienes que tratar de tener las alternativas que sean más baratas posibles, ¿ya? Una buena forma de estructurar la deuda es un crédito consumo, donde tú pactas, ¿cierto?, una cantidad de meses, puede ser, por ejemplo, 18 meses, con una tasa que en general es más barata. Las líneas de crédito, las tarjetas de crédito son alternativas más caras, por lo tanto tú puedes usar una alternativa que es más barata, más ordenada, a un plazo, digamos, que sea razonable, por ejemplo, 18 meses, 24 meses, e incluir ahí, ojalá, la mayor cantidad de gastos posible y no salirte después e ir a gastarte la línea de crédito igual, digamos. En ese sentido hay que ser, yo te diría, súper responsable. Sobregirarse lo menos posible, la línea Claro, de crédito. porque mira, muchas veces la gente pide un crédito, ¿cierto?, para pagar la tarjeta y se ordena en todo y se queda con el crédito, después se vuelve a gastar los cupos y ese es el peor escenario porque queda muy endeudado. Gracias, Ricardo, por tu consulta. ¿Cuáles son las entidades donde definitivamente es más conveniente pedir un crédito? Porque hoy día tenemos ciertos bancos tradicionales, bancos de casas comerciales de retail, tenemos cajas de compensación, tenemos, en fin, distintas entidades, Rafa, que prestan dinero. Mira, yo me voy a ir a las tasas máximas solamente para un efecto de explicar lo que cuesta el financiamiento. Pero a ver, si uno mira, uno tiene bancos, sí, tiene las divisiones de consumo de los bancos, ¿ya? Y aquí tú tienes tasas que están cerca, ¿cierto?, de 55%, de 59% anual. ¿Ya? Por tanto, tenemos alternativas caras ahí. Después tenemos alternativas tipo multitienda, que curiosamente han ido bajando los costos de financiamiento, incluso de sus dineros plásticos, etcétera. Y aquí tú te puedes encontrar con tasas del 45%. Tú te vas después a las cajas de compensación, Que tienen alternativas súper buenas, que tienen alternativas buenas, que han estado un poquito en la palestra, ¿cierto?, por algún comportamiento de alguna caja puntual no tan bueno, pero aquí tú te das la alternativa de las cajas y dependiendo si eres trabajador dependiente o pensionado, tú puedes encontrar tasas acá del 30%, del 32%, que ya creo que son bastante razonables. Recordemos, la ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso, en comisión mixta, que es la ley de la tasa máxima convencional, tira el corte acá. Entonces dice, para que no sea usura una tasa razonable, nadie debería cobrar más de un 36%. Si te fijas, las cajas de compensación ya están cobrando menos de eso. Y después hay una alternativa que es un poco más barata, pero son las compañías de seguro que en realidad colocan pocos créditos y en general están asociados a seguros. Rafa, tenemos a Patricia que está llamando desde Ñuñoa con otra pregunta. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Te escucha Rafael. Buenos días, Karen. ¿Sabes que yo quería preguntarle al economista que resulta que yo tengo una plata que recibí de devolución de impuestos, la cual son, digamos, 300.000 pesos, 320.000 pesos. Y yo quiero pagar, tengo Cencosud y tengo Falabella, Visa Falabella. Mira qué curioso. ¿Ya? Entonces no sé a cuál, yo quiero abonar a las dos, pero me decían que era mejor que pagara una. ¿A una primero? Una entera y la otra la fuera pagando de a poco. Qué buena pregunta. Mira, ¿qué te recomiendo yo? Mira las cartolas comparativamente y vas a ver, te va a decir dos cosas. Te va a decir el CAE, que no es la forma, digamos, perfecta de comparar, pero te va a dar un CAE y una las tengo tasa. aquí en mi mano. A ver. Falabella, el CAE es 13.33. ¿Ya? El CAE prepago de ¿cómo se llama? De Cencosud es 52.78. Ok, si te fijas, es 4 veces más caro Cencosud para este efecto, ¿cierto? Para este ejemplo. Por tanto, lo que tú deberías hacer es tratar de liquidar rápidamente Cencosud y Falabella, por ser una deuda en este efecto más barata, es la que tú podrías sostener porque te va a costar financieramente más barato. O sea, en este caso, Cencosud juega los recursos ahí. Ya, o sea, pagar, porque yo en el fondo no es que, ¿cómo se llama? La cuota es mucho más baja de lo que yo podría pagar. Yo estoy pagando la cuota, o sea, lo que debo en total. Es que en este caso yo creo que por el nivel de tasa que te están cobrando... O sea, quiere pagar todo lo que debe. Es mejor pagar toda la alternativa, la primera en este caso que es más cara de acuerdo a los papeles que tú tienes, que es Cencosud. Si te llegara a quedar un remanente, abonar quizás en Falabella, pero aquí te recomiendo claramente pagar tu alternativa más cara y en este caso Cencosud. Ya, o sea, pagar el total de lo que estoy debiendo en Cencosud. Exactamente, por ser lo más caro. Patricia, un besito para ti. Besito, Espero que haya quedado... muchas gracias. Oye, pero sobre la pregunta de Patricia, cortito. ¿Es bueno entonces, si tengo 2, 3 deudas, liquidar una o vamos bicicleteando entre todas? Es que lo que pasa, supongamos que tú tienes los mismos 300.000, tú dices voy a pagar 150 en Cencosud, 150 en Falabella. Sí, pero resulta que con las CAE que le están dando es mucho más caro Cencosud, entonces le conviene liquidar todo lo caro. Casi en el máximo tasa permitido por ley, estaba en máxima 52%. ¿Te das cuenta? Oye, Cecilia de la Cisterna tiene otra pregunta para Rafael. Cecilia, hola, buen día. Hola, buenos días. Te escucha, Ya, Rafael. te quiero hacer una pregunta. Resulta de que yo tengo una deuda en el Banco de Chile. Ya, tuve que hacer una negociación por problemas financieros. Bueno, ahora nuevamente me atrasé porque soy independiente, bueno, y de repente vienen los altos y bajos. Y me atrasé y estoy atrasada en 4 cuotas.
El Banco de Chile me está diciendo en estos momentos que vaya a renegociar, porque si no empiezan las zonas del infierno y etcétera. Cuento, para hacerte corto la pregunta. ¿Qué me aconsejarías tú? Que trataras de pagar las cuotas de tasa, porque te cuento, 1 millón de pesos que debía hace como 1 año, 2 años atrás, me pactaron 48 cuotas de 132.000 acciones. O sea, si te das cuenta, es una locura la cantidad de plata que cobran. Lo que pasa, de acuerdo, bueno, hay que ver los detalles del contrato que tú firmaste, pero lo que te están haciendo es que por no haber pagado las cuotas, te traen a valor presente y te cobran el crédito completo. Eso es lo que están haciendo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te recomendaría yo? Renegociar. Y eso significa, primero, tratar de tener algún tipo de liquidez, o sea, de algunos recursos, digamos, frescos, ir al banco, sentarte con la mejor disposición y tratar de buscar que te den una buena tasa, un periodo de pago que no te vuelva a estresar y que no significa que en 6 meses más vuelvas a caer en morosidad, pero evitarte el proceso judicial que quizá, yo no sé exactamente cuál es la situación, pero esto podría terminar en un embargo más adelante. Rafael, con la consulta que está haciendo ahí la amiga, ¿los bancos están abiertos a la renegociación? O sea, yo puedo llegar a un banco y decirle a mi ejecutivo, mira, este es mi plan de pago, ahí hay una plata, ¿o no? No, yo diría que sí. Yo creo que en general la actitud de los bancos ha cambiado bastante. Antes era, mira, esto es lo que te ofrecemos y si no las penas del infierno, cobranza judicial y después embargo. Pero hoy en día yo creo que existe un espacio en el cual tú puedes mejorar las tasas, las condiciones, obtener a veces, por ejemplo, 2 meses de gracia que te los van a cobrar con interés, perfecto, pero que te permiten ordenarte un poco y armarte para poder pagar de manera ordenada. Está lleno de consultas. Está Andrés, ¿no? De Conchalí. Andrés, buenos días. Hola, Julián, buenos días. Buenos días. Oye, Julián, una pregunta al economista. ¿Sabes qué? Reventé la tarjeta de crédito y estoy haciendo el pago mínimo. ¿Es conveniente seguir haciéndolo o se amortigua en algo? Mira, el problema con el pago mínimo es que tú eternizas tu deuda, porque en el fondo la amortización es tan pequeñita que tú estás permanentemente endeudado y te estás comiendo un interés probablemente muy cercano al 59% anual, ya que es el interés máximo legal que te pueden cobrar. Desde ese punto de vista, lo que muchas veces conviene, que es un proceso más doloroso, es liquidar ciertas cosas. A veces hay que vender, o a veces incluso uno puede, en el caso que uno tenga un familiar que te pueda hacer un préstamo, una tasa cero ojalá, pero si no una tasa baja, que te preste y te permita salirte de una forma de endeudamiento que es muy cara. Las tarjetas de crédito son formas de endeudamiento muy caras. Andrés, perdón, ¿sabes qué? Y te lo digo a ti también, me ha pasado. ¿Has reventado la tarjeta? Alguna vez en la vida. Todos la hemos reventado, incluso, ¿no? Nada, tuve que romperla en algún momento con una tijera, botar la tarjeta y todos los meses de mi sueldo sacar un poco y olvidarme que existía esa plata e ir abonando hasta que la deuda finalmente se acabó. Bueno, tú sabes que una buena estrategia para no tentarse es, asumamos que tú tienes 1 millón de pesos de cupo, tú abonas 100.000 y le pides al banco que te corte en 100.000 el cupo, entonces ya te quedan 900.000 y cada vez que vas pagando vas cortando tu cupo, cosa que no tengas la tentación de llegar y volver a rentar la tarjeta. Oye, tarjeta de crédito, tú tienes fecha de pago el 10, y pagaste el 11, ya son 4 lucas más, es una cosa impresionante. O sea, porque se cobra proporcional por cada día. Y se nos olvida un poco Gracias, también. Andrés. Gracias, Andrés, un beso grande, saludo allá súper. a Conchalí. ¿Y qué pasa con el sueldo? Porque a veces nos fijamos mucho en la cuota, ¿no es cierto?, en cuánto pedimos, pero ¿en qué porcentaje a lo mejor de nuestro sueldo podemos endeudarnos? Mira, a ver, yo siempre doy 2 máximas que son, yo diría, bastante razonables con el concepto de tener una vida relativamente tranquila, digamos. Primero, dentro de tu sueldo mensual, tú no deberías destinar más de 1/3 de tu ingreso líquido mensual a pagar deudas de consumo. Dejo fuera para esto lo que son créditos hipotecarios. Estamos hablando solamente de consumo. ¿Ya? Consumo. Es decir, 1/3 de tu ingreso, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es una persona que tiene un ingreso líquido de 450.000 no debería tener en deudas de consumo más de 150.000 mensuales. Eso fuera del hipotecario. Fuera hipotecario. 150.000 es crédito consumo, más tarjetas de crédito, más tarjetas de multitienda, cuota más de vacaciones, estamos auto, hablando de un 33%, la cuota del auto, todo eso es consumo. Claro. Entonces, no da 1/3. ¿Cuál es la situación real? Uno se encuentra que el nivel de deuda es 50, 55%, es más. El 4% de las familias de Chile destina el 75% de los ingresos mensuales a pagar consumo. Ya, pero déjame preguntarte algo. Si la norma es, o la medida que se recomienda es 1/3 de los ingresos, si gano 450, son 150, ¿cómo voy pagando esa deuda? Porque se supone que ahí es soportable la deuda. Es soportable porque esto te permite, más o menos, junto con otro parámetro que es el siguiente, y es deuda total, de consumo nuevamente, que la deuda total nunca sea más de 7 veces tu renta líquida. Si tú tienes 7 veces renta líquida, vas a poder pagar, dependiendo de las tasas que tienes, entre 24 y 36 meses,
a una cuota que sea de 1/3 de tu sueldo o inferior y salir tranquilamente. Y eso matemáticamente comprobado. Eso es matemáticamente comprobado. Ahora, y eso te da un nivel de tranquilidad Rafael, importante. y esto es típico, uno va a pedir un crédito, entonces te muestran, porque ahora por ley tienen que hacerlo, cuánto es el costo total del crédito. Entonces uno se fija en el CAE, pero además se fija en la cuota. Entonces uno dice de repente, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Pedir un crédito a lo mejor que me va a salir un poco más caro, pero donde la cuota va a ser un poco más baja, o pagar en menos tiempo a una cuota más alta, aunque el total me salga menos? No sé si Se lo pasa, sí, te entiendo. ¿Me fijo en la perfecto. cuota o me fijo en el monto total final? Mira, en general, tanto para los créditos como para las compras, por ejemplo, en artículos, en multitiendas, lo que sea, los chilenos apuntamos a cuota. Nunca nos apuntamos al costo total. Y lamentablemente terminamos de repente comprando un televisor de 300 lucas y pagando 1.200.000 por ese televisor, lo que no tiene mucha razonabilidad. Ahí yo te diría, lo razonable es, mira, y aquí voy a ir en contra de lo que dice la autoridad, pero lo razonable es no mirar el CAE. El CAE, el costo no es el equivalente de los créditos. Entonces uno mira un banco que le da tal CAE y mira otro banco y dice me da un CAE menor, ese banco es mejor para mí. Eso está equivocado. Y está equivocado por lo siguiente, porque yo podría tener un banco que me da, por ejemplo, un CAE, ¿cierto?, de, no sé, pues de 20%, y el banco al lado me da un CAE del 18%. Entonces uno dice, bueno, 20 y 18, este es más barato, ¿cierto? Pero este es un promedio general. Después yo voy y dicen, a ver, Rafael Garay, oye, usted está súper endeudado, tiene un crédito automotriz, entonces, para efectos suyos, nosotros le damos ahora acá una tasa del 37% y el otro banco me da, por ejemplo, una tasa del 33%. Entonces resulta que a pesar que el CAE era más barato, la tasa es más alta, porque ahí se aplican los factores de riesgo, que por ejemplo las cajas de compensación no aplican. Las cajas de compensación dan tasa pareja, ¿ya? Porque tiene que ver con otros factores, esto de un trabajador dependiente, descuentos por planilla. Pero en este caso lo relevante ¿qué es? Que la persona vaya al banco y diga, mira, necesito tal monto y lo quiero pagar en tales cuotas, quiero saber el monto de la cuota final. Entonces tú cotizas, igual como cotizas un televisor o un auto, cotizas crédito, porque al final lo que uno hace es arrendar plata para Tenemos consultas. Francisco Santiago Centro, buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta Bien. para nuestro economista, para el Rafa? Mira, lo que pasa es que yo hace tiempo abrí una tarjeta de una casa comercial con un sueldo X mío, que me permitía mantener mi nivel de compras. Ya resulta que yo después por una enfermedad no pude seguir pagando, y cuando terminó mi enfermedad, que fueron como 6 meses, más o menos 6, 9 meses, yo no estaba en condiciones de seguir pagando y pedí un crédito en un banco asociado a esa tienda para pagar la cuenta de la casa comercial. Y resulta que en ningún momento mi salario mejoró. ¿Cachai? Entonces yo en estos momentos quedé con la cola de la casa comercial y quedo pagando el banco. ¿Cachai? Entonces yo estoy pagando el banco, que preferí pagarlo, y no puedo pagar la casa comercial, entonces me llegó a dar un pagaré de la casa comercial, cobrándome la deuda completa. Entonces yo ahí no sé cómo hacer, ¿cachai? Porque sigo pagando el banco, que es mi idea, pero mi sueldo no me da para pagar la casa comercial. Claro. Mira, a ver, si es un banco asociado, estamos hablando de la misma casa comercial y banco, digamos, son asociados, por lo que te entendí, ¿cierto? Mira, lo que yo te recomendaría es acercarte a la casa comercial y al banco y tratar de generar refundir, digamos, de alguna manera, pero insisto, algo vas a tener que llevar para tener el espacio de negociación. Tienes que llevar alguna cantidad de recursos líquidos. Esto a veces es súper traumático. Yo lo dije, creo que la vez pasada que vine, aquí hay gente que de repente debe por una chaqueta 3 millones de pesos. A mí me tocó ver un dato de una señorita, digamos, que o sea, en extremo, y bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vender la chaqueta, a lo que sea. Y aparte de eso, ir después a negociar con eso. Sí, no es una solución fácil porque al final uno vende el activo por el cual se endeudó, pero es la única forma al final de salir. 3 millones de pesos. No, tu deuda por 3 millones de pesos, tu chaqueta debe costar 500. Va a estar muy castigada. El punto es que necesitas tener recursos frescos para poder negociar. Si no tienes recursos frescos para poder negociar, no hay ninguna instancia en la cual no te traten de ejecutar ese pagaré y te lo van a tratar de ejecutar por vía judicial. Y al final esos son los peores momentos porque uno termina en DICOM, súper estresado, te tratan de embargar. Entonces eso no es calidad de vida. Calidad de vida es primero tratar de desendeudarse y después tratar de volver a los patrones de consumo. Tenemos casos como el de él, por ejemplo, que dice durante 6 meses estuve enfermo, me tuve que mejorar. O sea, la situación por la que alguien llega a pedir un préstamo no necesariamente porque quiere comprarse una no, para nada. O sea, y sobre todo yo digo, los casos más dramáticos tú los tienes en la gente que es de la tercera edad, que toma deudas muy fuertes, a veces deudas a 2 años para pagar medicamentos de un mes. O sea, es una cuestión dramática, porque tú sabes que hay una máxima que muchas veces uno se olvida. Pero la forma de financiamiento de un bien tiene que ser consistente con la duración. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú llenas el estanque del auto una vez al mes, bueno, tienes que financiar eso a una cuota.
Si tú compras un televisor que dura máximo 18 meses o por obsolescencia tecnológica, no puedes financiarte más de 18 meses. Tenemos consultas Twitter y también telefónico. Alvarito, ¿vamos con la llamada primero? Vamos con la llamada. Juan Carlos, Estación Central. Juan Carlos, buenos días. Hola, Julián, ¿cómo estás tú? Bien, ¿tú? ¿Cuál es tu consulta para Rafael? Sí, mira, lo que pasa es que yo estoy con una deuda con un banco, no sé si es la marca, pero con el nombre. Lo que pasa es que yo estuve 5 meses sin trabajo, en la cual tenía una cuota de 45.000 pesos mensuales y se me juntaron más o menos 4 o 5 cuotas, en la cual hoy día estoy tratando de cancelarla lo más, como si se atrasado posible. Se me juntan hasta 3 cuotas más o menos atrás. Me llaman todos los días para saber si yo quiero repactar o si acaso me ofrecen una oferta de, no sé, si pagar interés, pagar mora, etcétera. Pero sí estoy pagando más o menos mensual 60.000 pesos. Ahora, me quedan, se supone que son como 7 cuotas. Sí. Tengo que seguir pagando hasta el final sin hacer la repactación para no tener este tema de... Está cortando un poco. Sí, me parece que la Juan duda Carlos, es si estamos con repacta algunas o no. dudas ahí con tu llamada, no está con deuda con el teléfono. Si paga hasta el final o repacta ahora que le está costando mucho. Mira, el tema es el siguiente con las repactaciones. En general las repactaciones siempre te las dan unas tasas que son altísimas. Por eso yo hablo de tratar de generar un espacio de negociación que tampoco es tan flexible, pero obviamente te permite de una tasa más razonable, porque tú hiciste un esfuerzo. O sea, no es lo mismo llegar a una institución financiera, y seamos realistas, y decir, ¿sabe qué? No puedo pagar, y dígame usted qué hago, y que te revientan con la tasa y con las cuotas, a decir, mira, ¿sabe qué? No puedo pagar, pero traigo esta cantidad de recursos, permítame hacer una suerte de prepago parcial y después tiremos las cuotas, eso te da una mejor tasa, te permite estar un poquito menos endeudado y por lo tanto también tienes menos riesgoso y por lo tanto tienes menos tasa. Sí, Álvaro. Sí, Rafael, te pregunta Carolina Araya en Twitter. Le debo a un banco y me pasaron la deuda a una empresa de cobranzas. No me dejan pagar la deuda al banco. ¿Qué hago? Bueno, ahí cuando ya te fuiste a empresa de cobranza, no queda mucha más alternativa que hacerse asesorar legalmente, yo creo, derechamente. Tiene un costo igual, ¿no? Claro, tiene un costo porque en el fondo lo que están diciendo es te mandamos cobranza judicial. Eso es. Entonces, en el fondo lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo de pago, pero ese acuerdo de pago va a llegar, digamos, en una instancia que es legal. Rafael, una pregunta desde el lado contrario, porque hemos visto a la gente endeudada. ¿Qué pasa cuando yo tengo una deuda, la estoy pagando y he logrado juntar un pozo de plata? ¿Conviene que la prepague esa deuda y que salga de eso o que siga ahorrando esos fondos, los utilice para otras cosas y siga pagando mis cuotas? Porque hay mucha gente que le pasa, que muchas veces tiene deuda, las paga, no tiene problema y logra ahorrar cierto dinero. Y ahí uno se pregunta, ¿prepago o no prepago? Mira, depende, como en todo depende. Pero mira, en general, cuando tú estás ordenado desde el punto de vista de las deudas, por ejemplo, y te has logrado generar un excedente porque el trabajo te ha ido bien y tienes un nivel de ahorro, tú puedes tomar decisiones. Y una de esas decisiones, por ejemplo, podría ser dar un pie por un activo inmobiliario. En vez de prepagar, si la tasa es baja, yo prefiero dar un pie por un activo inmobiliario y en el fondo empezar a capitalizar a través de un crédito hipotecario, ¿cierto? Un activo que al final va a rentar o por lo menos te va a dar un respaldo. Porque el día de mañana, cuando tú estés con problemas frente al banco, ese activo inmobiliario te va a salvar porque puedes hipotecarlo, puedes venderlo, te respaldas, tienes activo. Es muy distinto las tasas a las que accede una persona que tiene activos, que tiene respaldo, que tiene un departamento, que tiene una casa, a la persona que no tiene absolutamente nada. Obviamente es mucho más riesgo, la percepción de riesgo y el riesgo objetivo es mayor y por lo tanto la tasa es mayor. Rafael, tenemos a María Inés que está llamando de Pedro Aguirre Cerda. María Inés, ¿te escucha, Rafael? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás, Carlos? muy bien, te escuchamos. Buenos días. Quiero hacer una consulta al economista. Lo que pasa es que tengo un familiar que está sin trabajo y tiene un problema de deuda. En dos partes, en un banco y en un asunto de un auto. En el auto estamos tratando de ayudar y resulta que ellos dicen que si no doy una plata, por ejemplo, si yo le digo tengo 100 o 150, no, usted tiene que tener 300 y tanto, pagar 3 cuotas porque está atrasado como en 5 y de ahí hacemos la renegociación. O sea, nos dan acceso, que diga usted que sí se puede, que ellos pueden hacer un convenio más o menos que pueden ayudar para bajar un poco las cuotas. No, uno tiene que decir, no, usted da 400, si no, no, así de simple. En el caso de los créditos automotrices es complejo el tema porque al final del día si tú no pagas te van a quitar el bien y te vas a quedar con la deuda, digamos. O sea, yo entiendo, no es una institución financiera como las instituciones financieras de las que estábamos hablando antes. Ahí hay que tratar de... A ver, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer, creo yo, en esa instancia, cuando uno está muy apretado?
hay que tratar de negociar el espacio para que te desprenden el vehículo y poder venderlo. Y con eso pagar el crédito disoluto. ¿Y eso también No es te queda posible? otra. Sí, se ¿Puede puede que hacer. le quiten la prenda, yo venda y pague? Ellos lo pueden hacer de manera parcial. O sea, que tú levantes la prenda y se lo transfieras a la empresa a la cual te vendió. Entonces, cuando ese vehículo es liquidado, se salda la deuda. Esa estrategia yo la he visto y se ha hecho otras veces. ¿Cómo renegociar una deuda? Seguimos hablando con Rafael Garay, economista. Karencita. Dentro de muy poquito porque estoy... Las deudas, el agua hasta el cuello con las deudas. Y tenemos a Lorenza de Macul que ya está llamando para hacer su consulta. Lorenza, buenos días. Hola, buenos días. La consulta mía es la siguiente. Yo estuve con una licencia de 6 meses y mi crédito lo mandaron a juicio a judicial. Necesito saber si yo puedo ir a hacer un reclamo al CERNAL o solamente me tengo que hacer a poner las condiciones que ellos me dan. De pagar nomás. A ver, si lo que pasa es que si dentro de una instancia judicial quiere decir que lo que se está dando es cumplimiento a un contrato que probablemente está firmado detrás de ese contrato, de ese crédito, digamos, ¿cierto? O sea, hay ciertas condiciones y esas condiciones, lamentablemente por un tema de enfermedad no las pudiste cumplir. Por lo tanto, esto pasa digamos, a la lista judicial y frente a eso lo que yo te recomiendo es hacerte asesorar y defenderte judicialmente y tratar de lograr un acuerdo igual ahí. En la instancia judicial se puede encontrar igual un arreglo. No va a ser probablemente el mejor arreglo de todos, pero siempre aunque sea un arreglo no tan bueno, siempre es mejor que irse a juicio. Eso lo tengo absolutamente claro y esa es la recomendación que yo te podría dar. Muchas gracias, Lorenza. Que te vaya muy bien. Un abrazo grande y que logres salir de todo eso. Está Cristina de Cerro Navia también, acompañándonos. Cristina, buen día. Buenos días, Karen. Te escucha, Rafael. Sabe que mi consulta es si las casas comerciales pueden embargar. Porque hace un tiempo atrás, por ahí por enero, vino como un juez de estos que notifican todas las cosas, me anotaron todos los bienes y nosotros empezamos a pagar de nuevo esta deuda de Falabella. Empezamos a pagar y después nos dejamos de pagar de nuevo porque volvimos a tener problemas económicos y ahora nos llegó una orden que viene con el remate listo. ¿Cuántas cuotas llevas sin pagar? Alcancé a pagar 4 de 10. Ya, casi de 10. Sí, o sea, dentro de las atribuciones, digamos, y seguramente cuando fueron a hacer su levantamiento deben haber llegado con carabineros también. Seguramente no me estoy equivocando en eso. No, ella dice el receptor policial. Sí, pero va con el apoyo, de la fuerza policial. Es súper difícil de tener eso. O sea, yo digo que en la medida de que no seas capaz de generar una instancia de negociación, de tratar de pagar, de tirar plazo... en el fondo de que Falabella detengan ellos la acción, porque tampoco es negocio para las multitiendas que la gente no les pague, a diferencia de lo que muchos creen, y a los bancos tampoco es negocio no les paguen. Lo mejor es tratar de buscar un acuerdo que en este caso me queda claro que no hay negociación. Sino que ¿todo es embargable? O sea, porque uno se preguntaría, bueno, llegan a mi casa y me van a embargar la lavadora que me compré, el microondas o las cosas que haya comprado, pero ¿pueden ellos embargar otras cosas además? En la medida de que los bienes que tú tienes no alcancen a cumplir, ¿cierto? La deuda que tú tienes, te pueden embargar más cosas. El tema es eso. No solamente aquello que yo compré o por el cual la deuda se adquirió. Por decirte algo, quizás compraste, no sé, una lavadora y resulta que debes 10 millones. No te van a embargar la pura lavadora, te van a embargar todo lo que puedan hasta cumplir para completar la plata que debes. Pero se van a hacer cargo de los intereses entonces. Obviamente, o sea, ahí te van a cargar absolutamente todo. O sea, no hay mucho espacio para que te perdonen ahí. No perdonan jamás. Tenemos llamada Andrea de Copiapó. Andrea. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Andrea. ¿Cuál es tu consulta? Mire, lo que pasa es que yo estoy sin trabajo de mayo, o sea, del 4 de mayo, ¿ya? Y yo estoy encalillada, digamos así, en un banco de acá de Copiapó, Santander Beneficio. ¿Ya? Y resulta que yo pagaba al día hasta que quedé sin trabajo. Estoy en 2 cuotas, me parece, atrasada, y ya me llegó una carta a la casa, fue el mismo caballero que está a cargo del banco acá en Copiapó, y dijo que tenía que cancelar la deuda completa. ¿Ya? Y mi pregunta es, si yo abono, digamos, las cuotas que estoy atrasada, yo podré repactar si estoy sin trabajo, porque a lo mejor me van a pedir alguna liquidación, algo. A ver, yo creo que existe espacio. Me da la impresión que cuando tomaste este crédito, obviamente no tomaste un seguro de desempleo asociado. O sea, claramente, o si no, no tendría este problema. Que a veces es recomendable hacerlo en la medida de cuál es el costo, ¿cierto?, asociado al seguro. Ahora,
como son, no pueden obligarte, pero es recomendable. Ahora, como son 2 cuotas, la carta que te está llegando es una carta del banco, no es una carta de cobranza judicial. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tú tienes mucho espacio todavía para acercarte al banco, hablar con la persona que te envió la carta y buscar una alternativa de salida que no sea pagar el monto completo, porque lo que establece el contrato es que en caso de incumplimiento de cuota, ellos pueden ejecutarte y cobrarte el crédito completo. Lo que yo te digo es, acércate, habla con esta persona, no me da la sensación, a pesar de que me faltan antecedentes, que no hay una acción judicial exactamente en proceso y por lo tanto buscarle espacio de negociación con esta decisión del banco. Eso, antes que parta todo lo otro. Muchísimas gracias, Andrea. Daniel de Viña está llamando también. Daniel, buenos días. Buenos días. Te escuchamos. ¿Daniel? Sí, buenos días. Buenos días, te escucha Rafael. Bueno, Rafael, que estaba en la ducha y estoy con jabón en el pelo. ¿No te vayas a resfriar? Sí, séquese. Mira que después se endeuda para ir para los remedios. Electrocutarse el teléfono Sí, eléctrico. mire, ¿ahora? Sí, escuchamos. Ya, ahora lo que pasa es que yo tenía una deuda en Ripley, una cuota de 264.000 pesos, y las que seguía 27 y los otros 3.000 pesos. En total tengo una deuda de 300.000 pesos. Lo que pasó que yo di un pie de 200.000 pesos y me quedó una deuda de 98. Y esta se repartió en 6 cuotas y la primera cuota en 10 de julio. El problema es que me apareció la repactación, pero no me dieron de baja los 98.000 pesos. O sea, te están duplicando el cobro. Claro, ahora tengo una aparece la deuda de 98.000 más las cuotas. No, en ese caso lo que tienes que hacer es acercar... La cuota 1 a veces no te cobran la cuota más... Pero no puede ser por el total, porque si lo que se llevó a 6 cuotas son los 98.000... El 10 de julio, el 6 cuotas 18.000 y tanto, me da 112. Y eso era para pagarlo a esos 98, no hay un error. Ahí lo que tú tienes que hacer es pedir una rectificación de la cartola, porque en el fondo apareció montado. Y me han traído la grabación dice el valor que me están dando, después me dicen otros días más, ahora otros días más, y ya ha pasado un mes. Mira, y ahora me dijeron que el 13 de este mes, y otra vez nuevamente, que no está la respuesta, y al final, ahora antes aparecían los 2 abonos, de 100 y 100. Ahora me aparece un abono de 100 y me aparece que como call center de 99.000 pesos, me están diciendo que yo no aboné los otros 100, pero sin embargo yo tengo que comprobarte que dice mi deuda total es de 98.000 y tantos pesos. Mira, a mí una vez me pasó una situación parecida. ¿Qué es lo que te recomiendo? Acercarte personalmente, no por teléfono, a servicio al cliente de Ripley en este caso, mostrar la documentación que tú tienes para que te hagan una rectificación del estado de cuenta, porque lo que hay ahí es que no es que tú no hayas pagado, sino que hay un problema con el estado de cuenta, y ese estado de cuenta tiene que ser rectificado. Acuérdate, es una rectificación del estado de cuenta. Una rectificación del estado de cuenta y tú la pides con los papeles que tienes de los pagos que hiciste. Es bueno el consejo, Rafael, porque a veces es bueno, porque uno ya tiende a hacer todo por call center y te atienden a veces mal. Es bueno ir en este caso. Muchas veces la única opción es presentar los papeles físicos en una tienda en el servicio cliente. Una cosa que hace mucha gente es para pagar un crédito de un banco o de una caja de compensación, van a otro banco a pedir el crédito para usar esa plata. ¿Es más conveniente quizás hacerlo o es mejor hacerlo dentro de la misma institución? Mira, yo creo que dentro de la misma institución por lo siguiente. Cada vez que la gente se va endeudando más, la institución nueva que no te conoce, ¿cierto? Porque tú pediste un crédito o una tasa dentro de una institución, la institución siguiente te va cobrando más interés. Porque dice, ya trae deuda, entonces te cobro más caro. Entonces cuando vas a la tercera institución dice, usted tiene 2 deudas previas, te cobro más caro aún. Entonces muchas veces mejor es buscar espacio dentro de la misma institución si hay una alternativa de crédito que sea positiva. Todas nuestras deudas están en el sistema, ¿no? Sí, todas, pero hay algunas deudas que no pasan por la superintendencia en constituciones financieras. Por ejemplo, hay algunos créditos automotrices foros que no pasan, algunas cosas de multitiendas que no pasan, no parecen consolidadas. Recuerda que Chile es de los países que no tiene ley de deuda consolidada, que es solamente parte del problema de por qué nos endeudamos tanto. Tenemos una llamada, Francisca, desde la Laguna Culeo. Francisca. Ya, ok. Hola, ¿cuál es tu consulta para Rafael? Mira, hola Juliancito. Hola, mi amor. Saludo a la Karencita también. Aquí está. Gracias. A todo el equipo, que es un excelente programa. Gracias, Reina. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, señor economista. Muy buenos días. Me encanta. Resulta que nosotros somos un matrimonio adulto mayor. Somos un matrimonio adulto mayor de Laguna Culeo. Y... Me perdí. Francisca, ¿está por ahí? Uy, se le fue la señal. La Laguna Culeo. No, si estoy aquí. Ya está. No, si estoy aquí. Estoy aquí.
Sí, te estamos escuchando. Te estamos escuchando, te estamos escuchando. Es que están a culeo, se pierde de repente. Francisca, vamos a una pausa y regresamos con tu llamada. ¿Te parece ahí desde la Laguna Culeo? Seguimos con Rafael, el economista. Así es, el teléfono para su consulta son 2762-1447. ¿Cómo salir de las deudas? Se lo explicamos aquí en el material de Chile. Hola, ¿cómo estás, Francisca? Ahí te escuchamos perfecto. Gracias, mi amorcito. Quería hablar con el economista. Ahí está. ¿Te está escuchando? Buenos días, señor. Muy buenos días. Mire, yo tengo un hijo de 38 años que no vive con nosotros y adquirió una deuda con Falabella. Y vinieron acá al campo, a la casa de nosotros, un receptor judicial. Primero, como me vio en silla de ruedas y viejito y todo, se fue, pero a la segunda vez vino con la fuerza pública, con carabineros. Y la deuda es de mi hijo y mi hijo no quiere pagar. Bueno, yo no dejé que me embargaran nada porque usted comprenderá, cada uno se defiende como puede, hizo un escándalo de magnitudes y se fueron en realidad, porque somos dos viejos solos. Mi pregunta es la siguiente: ¿es legal que vengan aquí a quitarnos las cosas a nosotros, que somos dos viejos, y este hijo que no quiere pagar, porque eso no es sinvergüenzura, que no quiere pagar si él trabaja, no quiere pagar, y son como ya 3 millones y tanto? ¿Es legal que nos vengan a quitar las cosas a nosotros? Ahí te va a responder Rafael. Esto es más complicado, obviamente, porque yo creo que la primera conversación es con su hijo para que pague la deuda. Ahora, si uno mira los historiales de lo que pasa y cómo funciona el sistema, claramente aparece los padres como codeudores solidarios en muchos casos, por lo tanto, efectivamente podría ser embargada. De ahí que yo le recomiendo derechamente hablar con su hijo y que no sea fresco. Si quieren nos da el nombre, lo decimos al aire, digamos, pero en realidad ese es el camino, porque podría ser efectivamente embargada. Ya el hecho de que ya recibió 2 visitas y la segunda fue con la fuerza pública, obviamente la pone en riesgo de que sea embargada. Oye, a lo mejor, y además el hijo es bien grandote ya, porque los créditos, años. ¿a qué edad se entregan los créditos? ¿Puede tener crédito Tú puedes tener joven? crédito desde los 18 años. Desde ahí en adelante. Entonces, claramente, ya con 38 años creo que debería hacerse responsable de su endeudamiento. Oye, ¿los créditos en mora cuándo caducan, incluidos aquellos cobrados en tribunales? Tú dices, ¿cuándo expira? Sí, a los 5 años. A los 5 años. Y aquí otra pregunta más que nos llegaba era si cuando existe este tema, cuando el cobro dice de una deuda es a través de una empresa de cobranza, ¿siempre está vinculada a una cobranza judicial? No necesariamente. Porque no, eso hay etapas. lo dicen, ¿ah? El primer susto que pega la institución financiera en general es una carta que sale de la institución financiera. ¿Ya? El segundo es una empresa que dice ser cobranza judicial, pero en general no lo es. Y el tercer paso es una cobranza judicial, y ahí es cuando tú ya vas a recibir, obviamente, la visita a la fuerza pública que va a ir a hacer un conteo de cuáles son tus bienes. Pero hay etapas intermedias, por eso le digo que muchas veces es mejor, en la primera instancia, cuando uno recién está recibiendo estas malas noticias, digamos, acercarse a la institución con la cual uno tiene deuda y buscar un espacio de negociación y de ordenar el tema. Al final es eso. Rafael Garay, director de estudios de Felices y Forrados, economista, muchas gracias por esta clase. Muchas gracias por la invitación. A manejar las deudas de los chilenos. Muy bien.